El ego es una de esas palabras que todos usamos, pero pocos entendemos realmente. Lo mencionamos para describir a alguien arrogante. A veces lo culpamos de nuestros errores y en otras ocasiones lo tratamos como si fuera un enemigo que necesitamos derrotar. Pero el ego es mucho más que eso. Es la parte de nosotros que construye nuestra identidad, que nos da un sentido de quiénes somos y cómo encajamos en el mundo. Sin él, no podríamos navegar nuestras vidas. Y sin embargo, ese mismo ego que nos da estructura también nos limita, atrapándonos en historias que a veces nos alejan de lo que podríamos ser. Imagina que el ego es como una máscara. La máscara tiene un propósito: protegerte, ayudarte a presentarte ante el mundo, darte un rostro que otros puedan entender. Pero con el tiempo, puedes olvidar que es solo una máscara. Empiezas a pensar que la máscara es tu verdadero rostro, que esas historias que has contado sobre ti mismo son todo lo que eres. El problema no es que tengas un ego. El problema es creer que eres solo eso. En el budismo, el ego se ve como una construcción mental, algo que usamos para darle sentido a nuestra experiencia. Según estas enseñanzas, el sufrimiento humano surge cuando nos identificamos demasiado con esta construcción. Si el ego es una casa que construimos para refugiarnos, el error está en olvidar que podemos salir de ella, en creer que esa casa es todo el universo. La psicología transpersonal, por su parte, nos dice que el ego es necesario, pero no suficiente. Es como un puente entre nuestra mente y nuestra esencia más profunda. Nos ayuda a funcionar en el mundo cotidiano, pero también puede ser una barrera cuando nos aferra a creencias rígidas sobre quiénes somos. Creemos que somos nuestras etiquetas. Soy fuerte, soy frágil, soy inteligente, soy un fracaso. Estas historias nos ofrecen un sentido de identidad, pero también nos limitan. Piensa en las historias que te cuentas sobre ti mismo. Tal vez te dices que eres alguien que siempre tiene que ser fuerte, que no puede mostrar vulnerabilidad, porque eso sería un signo de debilidad. Tal vez crees que eres una persona destinada al éxito, y cualquier error amenaza con destruir esa imagen. O tal vez te defines por tus fracasos, por las cosas que no salieron bien, y usas esas historias como excusa para no intentar más. Todas estas narrativas son el trabajo del ego. No son inherentemente buenas ni malas. Simplemente son. Un ejemplo de esto es cuando intentamos demostrar algo a los demás. Tal vez compraste algo caro no porque lo necesites, sino porque querías proyectar una imagen de éxito. O tal vez te quedaste callado en una discusión porque el ego te convenció de que mostrar emoción sería humillante. En ambos casos, el ego no está actuando como un enemigo, sino como un protector. Está tratando de evitar que te sientas vulnerable, rechazado o herido. Pero al hacerlo, también puede aislarte, mantenerte atrapado en una versión limitada de ti mismo. El ego, como aliado, nos da estructura, nos permite decir, esto soy yo, y presentarnos ante el mundo. Nos ayuda a tener metas, a construir relaciones y a defendernos cuando es necesario. Sin un sentido de identidad, no podríamos funcionar. Pero el problema surge cuando nos identificamos demasiado con esa estructura, cuando nos aferramos a nuestras etiquetas y roles como si fueran absolutos. Imagina que estás en un teatro. El ego es el papel que interpretas en el escenario. Tal vez eres el protagonista de tu propia obra, o tal vez sientes que siempre te asignan el papel secundario. Pero lo que olvidamos es que fuera del escenario, somos más que ese personaje. Somos el actor
que puede interpretar muchos papeles. Y más allá de eso, somos la conciencia que observa todo el teatro. ¿Quién serías sin las historias que el ego te cuenta sobre ti mismo? Esta pregunta no es fácil de responder, porque implica enfrentar el vacío que queda cuando dejamos de aferrarnos a nuestras etiquetas. Pero en ese vacío hay libertad. Cuando dejas de identificarte solo con tus logros, tus fracasos, tus miedos o tus fortalezas, puedes empezar a explorar una versión más amplia de ti mismo. Un ejercicio útil para trabajar con el ego es observar tus reacciones. Cuando algo te enfada, te hace sentir herido o te llena de orgullo, pregúntate, ¿qué historia está protegiendo mi ego en este momento? Tal vez te enfadas porque alguien te criticó, y el ego está tratando de proteger la idea de que eres competente. O tal vez te sientes herido porque alguien no reconoció tu esfuerzo, y el ego está defendiendo la narrativa de que necesitas validación externa. El propósito de este ejercicio no es eliminar el ego, sino entenderlo. Cuando observas al ego sin juzgarlo, puedes empezar a verlo como una herramienta, no como tu identidad. Puedes decir, gracias por protegerme, pero ya no necesito esta historia para sentirme completo. En el budismo, hay una práctica llamada no apego, que consiste en soltar estas historias sin rechazarlas. No se trata de destruir el ego, sino de aprender a verlo por lo que es, una construcción temporal, útil pero no definitiva. Cuando practicas el no apego, puedes empezar a moverte por la vida con más ligereza. Ya no necesitas defender constantemente tu imagen o probar tu valor, porque sabes que eres más que las historias que te cuentas. El ego también puede ser una fuente de crecimiento si aprendemos a trabajar con él. En lugar de verlo como un enemigo, podemos verlo como un maestro. Cada vez que el ego se activa, nos muestra algo sobre nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestras necesidades, nuestras heridas. En lugar de luchar contra él, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta reacción? Por ejemplo, si el ego te hace sentir celos porque alguien más logró algo que tú deseas, eso puede ser una oportunidad para reflexionar sobre tus propios deseos y metas. Tal vez los celos no son más que una señal de que has estado ignorando algo importante para ti. En lugar de dejar que el ego te lleve a la comparación o a la autocrítica, puedes usar esa emoción como un catalizador para el cambio. Trabajar con el ego no significa someterlo o destruirlo, sino aprender a integrarlo. Si lo tratas como un enemigo, solo lo fortaleces, porque el ego se alimenta del conflicto. Pero si lo observas con curiosidad y comprensión, empiezas a desarmarlo poco a poco. El ego es como un niño asustado que quiere sentirse seguro. A menudo actúa con arrogancia, competitividad o resistencia, no porque sea malo, sino porque teme desaparecer. Imagina que el ego es un guardián en una puerta, protegiéndote de lo que percibe como amenazas. Sin embargo, a veces ese guardián exagera. Tal vez alguien te hace una crítica constructiva, pero el ego interpreta esto como un ataque y levanta sus defensas. En lugar de escuchar con apertura, reaccionas con enojo o te cierras por completo. Este tipo de respuesta, aunque común, no es realmente útil. Pero si puedes detenerte un momento y observar lo que está pasando, puedes preguntarte, ¿qué está intentando proteger mi ego? ¿Qué parte de mí tiene miedo de ser expuesta? Cuando comienzas a hacer estas preguntas, el ego deja de tener tanto control sobre ti. No desaparece, porque sigue siendo una parte necesaria de tu identidad, pero ya no dicta tus reacciones de manera automática.
Es en este espacio de pausa y reflexión donde puedes empezar a cambiar la relación que tienes contigo mismo y con los demás. Una herramienta poderosa para este trabajo es la práctica del mindfulness. Estar presente en el momento te permite observar tus pensamientos y emociones sin quedarte atrapado en ellos. Por ejemplo, si alguien te ignora y sientes una oleada de ira o tristeza, el mindfulness te ayuda a identificar ese sentimiento antes de que te arrastre. Puedes notar: estoy sintiendo enojo porque mi ego está defendiendo la idea de que merezco atención. Este reconocimiento no elimina la emoción, pero la pone en perspectiva. La psicología transpersonal va más allá del ego y nos invita a explorar una identidad más amplia. En este enfoque, se ve al ego como una parte del yo, pero no como su totalidad. Hay algo más allá de las historias que nos contamos, algo que no depende de etiquetas o roles. Esta perspectiva no busca negar el ego, sino trascenderlo. Cuando te das cuenta de que no eres solo tus logros, tus fracasos, tus miedos o tus fortalezas, puedes empezar a experimentar una conexión más profunda contigo mismo y con el mundo. Un concepto relacionado en el budismo es el de anatta, o la ausencia de un yo fijo. Según esta enseñanza, el yo que creemos ser es una ilusión. No somos una entidad sólida e inmutable, sino un flujo constante de experiencias, pensamientos y emociones. Este entendimiento puede ser aterrador al principio, porque nos desafía a soltar las certezas a las que nos aferramos. Pero también es liberador, porque nos permite dejar de identificarnos con nuestras limitaciones. Pensemos en una metáfora. El ego es como un vaso que contiene agua. El vaso te da forma, te permite funcionar en el mundo, pero también te limita. Cuando te identificas completamente con el ego, es como si olvidaras que el agua puede fluir más allá del vaso, que puede adaptarse a diferentes formas y contextos. Reconocer esto no significa romper el vaso, sino entender que no eres solo el recipiente, sino también el contenido. La idea de trabajar con el ego también tiene implicaciones prácticas en nuestras relaciones. Muchas veces, el conflicto entre las personas surge porque sus egos chocan. Dos personas que quieren tener la razón. Dos personas que necesitan ser reconocidas. Dos personas que temen ser vulnerables. Pero cuando empiezas a entender cómo funciona tu ego, también puedes empezar a ver el ego de los demás con más compasión. Puedes reconocer que sus reacciones no siempre son un ataque hacia ti, sino una defensa de sus propias historias. Por ejemplo, si alguien te critica de manera agresiva, tu ego podría querer responder con la misma intensidad para defender tu orgullo. Pero si puedes dar un paso atrás y observar la situación, tal vez te des cuenta de que esa persona está proyectando sus propias inseguridades. Este entendimiento no significa que debas tolerar comportamientos dañinos, pero sí te da la oportunidad de elegir una respuesta más consciente. Una pregunta poderosa para desarmar al ego es: ¿qué perdería si dejo ir esta lucha? Muchas veces, el ego se aferra a una posición porque teme lo que significaría soltarla. Tal vez piensas que si no defiendes tu punto de vista, perderás tu autoridad. O tal vez crees que si no muestras fuerza, los demás te verán como débil. Pero al cuestionar estas suposiciones, puedes descubrir que no necesitas ganar cada batalla para mantener tu valor. Trabajar con el ego también implica aprender a reconocer sus trampas. A veces, el ego se disfraza de humildad, diciéndote que no eres lo suficientemente bueno para intentar algo. Otras veces, se disfraza de altruismo,
convenciéndote de que tus sacrificios son necesarios para ser valorado. Estas trampas pueden ser sutiles, pero cuando las observas con atención, puedes empezar a desactivarlas. En última instancia, el ego no es ni bueno ni malo, simplemente es. Es una herramienta, una construcción que nos ayuda a navegar por el mundo, pero que no debe convertirse en nuestra única identidad. Cuando aprendes a trabajar con el ego en lugar de luchar contra él, descubres una mayor libertad para ser quien realmente eres, más allá de las historias que te han definido hasta ahora. El ego, aunque se manifiesta como un mecanismo de defensa, a menudo también nos aleja de la conexión más profunda con los demás y con nosotros mismos. Una de sus trampas más comunes es hacernos creer que estamos separados, que debemos proteger nuestra individualidad a toda costa. Esta percepción de separación no solo genera conflictos con otros, sino también una sensación de aislamiento interno. Pero cuando empiezas a trabajar con el ego, descubres que detrás de su fachada de protección hay una vulnerabilidad que puede ser una fuente de fuerza, no de debilidad. Imagina una relación en la que alguien cercano te decepciona. El ego reacciona de inmediato, se siente herido, rechazado o menospreciado y busca protegerse. Tal vez te alejas, levantas muros o incluso intentas lastimar de vuelta. Pero si te detienes y miras más profundamente, puedes descubrir que la herida no viene solo de lo que el otro hizo, sino de las historias que el ego te cuenta. Tal vez te dices a ti mismo, no me valoran, no soy suficiente, siempre me tratan mal. Estas historias amplifican el dolor y refuerzan la distancia. Trabajar con el ego en estos momentos no significa ignorar el dolor, sino reconocerlo sin añadirle capas innecesarias de narrativa. Puedes preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Y qué parte de esto proviene de mis propias expectativas o miedos? Este acto de cuestionar te permite distinguir entre lo que es real y lo que el ego ha construido para protegerse. Y en ese espacio, puedes elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. La práctica del desapego es otra herramienta clave para trabajar con el ego. El desapego no significa indiferencia o apatía, sino la capacidad de interactuar con el mundo sin aferrarte a los resultados. Es soltar la necesidad de controlar cómo los demás te ven o cómo deberían actuar. Por ejemplo, si haces algo bueno por alguien y no recibes reconocimiento, el ego puede sentirse ofendido. Pero el desapego te permite actuar desde un lugar de autenticidad, sin depender de la validación externa. En el budismo, se enseña que el sufrimiento surge del apego. Al querer que las cosas sean de una manera específica, al identificarnos con nuestras posesiones, nuestras relaciones o incluso nuestras ideas. El ego se aferra a estas cosas porque cree que son fundamentales para nuestra identidad. Pero cuando empiezas a practicar el desapego, descubres que no necesitas que todo sea perfecto o que todos estén de acuerdo contigo para sentirte en paz. Una historia clásica budista ilustra este punto. Un maestro zen recibió la visita de un hombre que le preguntó cómo podía alcanzar la iluminación. El maestro le ofreció una taza de té y comenzó a servir, pero siguió vertiendo incluso después de que la taza estaba llena, hasta que el té se derramó por todos lados. El hombre, confundido, le preguntó por qué hacía eso. El maestro respondió, «Tu mente es como esta taza, llena de tus propias ideas y certezas. Hasta que no la vacíes, no habrá espacio para algo nuevo». El ego es
esa taza llena. Nos cuenta historias sobre quiénes somos, cómo deberían ser las cosas y qué necesitamos para ser felices. Pero esas historias, aunque nos dan estructura, también nos impiden abrirnos a nuevas posibilidades. Trabajar con el ego es como aprender a vaciar esa taza poco a poco, dejando espacio para una perspectiva más amplia. Otra forma de entender el ego es verlo como un reflejo en un lago. Cuando el agua está en calma, el reflejo es claro y te ayuda a verte a ti mismo. Pero cuando el agua se agita, el reflejo se distorsiona. Y puedes empezar a creer que esa distorsión es la realidad. Calmar las aguas significa observar el ego sin dejar que sus historias te dominen. Una práctica útil para calmar esas aguas es la meditación. En la meditación te sientas con tus pensamientos, permitiéndoles surgir sin aferrarte a ellos. Si el ego empieza a contarte historias, puedes simplemente notar, esto es un pensamiento, no una verdad. Con el tiempo, esta práctica te ayuda a desidentificarte de las narrativas del ego, recordándote que eres más que tus pensamientos y emociones pasajeras. El trabajo con el ego no es solo un esfuerzo individual, también tiene un impacto en el colectivo. Cuando entiendes tu propio ego, puedes relacionarte con el ego de los demás desde un lugar de compasión. Ya no ves sus reacciones como ataques personales, sino como expresiones de sus propias luchas internas. Esto no significa que debas aceptar comportamientos dañinos, pero sí te permite responder con empatía en lugar de con juicio. Imagina que alguien te critica injustamente. El ego podría querer defenderse, argumentar o incluso devolver la crítica. Pero si puedes ver más allá de esa reacción inicial, tal vez notes que la otra persona está actuando desde su propio dolor o inseguridad. Esta comprensión no solo te ayuda a manejar la situación de manera más consciente, sino que también desactiva el conflicto antes de que se intensifique. El ego, como aliado, nos da un sentido de identidad. Nos ayuda a orientarnos en el mundo, a establecer metas y a protegernos en situaciones difíciles. Pero como enemigo, nos limita cuando nos identificamos demasiado con él, cuando dejamos que sus historias dicten nuestras vidas. Aprender a trabajar con el ego no es un proceso de eliminación, sino de integración. Es reconocer que el ego es una herramienta, no una prisión. La pregunta más poderosa en este trabajo sigue siendo, ¿quién serías sin las historias que el ego te cuenta sobre ti mismo? Esta pregunta no tiene una respuesta definitiva, porque cada vez que la exploras, encuentras algo nuevo. Tal vez descubras que sin esas historias eres más libre, más compasivo, más auténtico. Tal vez te des cuenta de que la identidad que construiste no es todo lo que eres, sino solo una parte de algo mucho más vasto. Trabajar con el ego es un viaje que nunca termina, pero cada paso que das en este camino te acerca a una versión más plena de ti mismo. Es un viaje de autodescubrimiento, de soltar lo que ya no necesitas y de abrirte a lo que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. El ego, aunque complejo y muchas veces incomprendido, no es un enemigo a vencer ni una parte de ti que debas eliminar. Es un compañero constante en el viaje de la vida, una herramienta que puede servirte o atraparte, dependiendo de cómo te relaciones con él. Trabajar con el ego es como aprender a domar un caballo salvaje. No se trata de eliminar su energía, sino de canalizarla de manera consciente para que te lleve más lejos sin perder el control. Para entender esta relación, es fundamental reconocer los momentos en los que el ego toma el mando de manera automática. Puede suceder en las discusiones, cuando sientes la necesidad de ganar,
para reafirmar tu valía. O puede aparecer en momentos de éxito, cuando el ego se infla y comienza a construir una narrativa de superioridad, alejándote de la humildad y el aprendizaje. Estas reacciones no son intrínsecamente malas, pero cuando las dejas sin cuestionar, el ego se convierte en una fuerza que te controla, en lugar de ser un recurso que tú controlas. Imagina una situación en la que alguien te hace un comentario crítico en el trabajo o en un contexto personal. El ego, casi de inmediato, podría interpretarlo como una amenaza a tu identidad. Tal vez pienses, ¿cómo se atreven a cuestionarme? O, esto demuestra que no soy lo suficientemente bueno. Esta reacción no viene del núcleo de tu ser, sino del ego protegiendo las historias que has construido sobre ti mismo. Sin embargo, si en lugar de reaccionar automáticamente te permites una pausa, puedes empezar a desactivar esa narrativa. Puedes preguntarte, ¿por qué esta crítica me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada y por qué? Esa pausa, aunque pequeña, es un acto de poder. Es el momento en el que recuperas el control y decides cómo responder. Trabajar con el ego también implica reconocer su función protectora. Muchas veces, lo que parece ser arrogancia o resistencia es, en realidad, miedo disfrazado. Tal vez el ego te impide admitir un error porque teme que pierdas respeto. O tal vez te empuja a destacar constantemente porque teme que sin reconocimiento te vuelvas invisible. Cuando puedes ver el miedo detrás de estas acciones, el ego pierde parte de su poder porque dejas de tratarlo como un adversario y comienzas a entenderlo como una parte de ti que necesita atención y cuidado. La clave para integrar el ego no está en eliminarlo, sino en expandir tu conciencia más allá de él. Es recordar que eres más que tus logros, tus fracasos, tus miedos o tus roles. Una forma poderosa de hacer esto es practicar el desapego de los resultados. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto importante, el ego podría decirte que tu valor depende de su éxito, pero si puedes enfocarte en el proceso en lugar del resultado, descubres que tu valía no está atada a lo que logres, sino a cómo te presentes en cada momento. En la práctica budista, hay una enseñanza llamada el yo como un río. Según esta perspectiva, el yo no es una entidad fija, sino un flujo constante de pensamientos, emociones y experiencias. El ego intenta solidificar este flujo, creando la ilusión de que eres una cosa estática. Soy fuerte, soy débil, soy exitoso, soy un fracaso. Pero cuando puedes observarte como un río en movimiento, te das cuenta de que no estás limitado por estas etiquetas. Eres algo mucho más vasto y cambiante, algo que no puede ser definido por una sola narrativa. Esta idea puede ser aterradora, porque el ego se aferra a las certezas, pero también es profundamente liberadora. Cuando dejas de identificarte completamente con las historias del ego, descubres que no necesitas defenderte constantemente, demostrar tu valor o encajar en un molde. Puedes simplemente ser, y en ese ser hay una paz que el ego nunca podría ofrecerte, porque el ego siempre busca más reconocimiento, más validación, más control. Un ejercicio útil para trabajar con el ego es practicar la visualización. Cierra los ojos e imagina que estás sosteniendo una máscara en tus manos. Esa máscara representa las historias que el ego ha construido sobre ti, tus etiquetas, tus roles, tus miedos. Obsérvala con detenimiento. Nota cómo se siente sostenerla.
¿Cómo te identificas con ella? Luego, imagina que la colocas en una mesa frente a ti. Sin la máscara, ¿quién eres? ¿Qué queda cuando dejas de aferrarte a esas narrativas? Este ejercicio no elimina el ego, pero te da un espacio para ver más allá de él, para conectar con la parte de ti que trasciende esas historias. Otro aspecto importante de este trabajo es la compasión hacia ti mismo. El ego no es algo que surgió por accidente, es una construcción que desarrollaste para navegar un mundo lleno de desafíos, expectativas y dolores. Tratar de erradicarlo sería como culpar a una armadura por protegerte en el campo de batalla. En lugar de eso, puedes agradecerle al ego por su servicio mientras eliges no dejar que dirija cada aspecto de tu vida. Cuando integras el ego, comienzas a experimentar un tipo de libertad que no está basada en escapar o en superar a los demás. Es una libertad interna, una sensación de que puedes moverte por la vida con más ligereza, porque ya no estás cargando constantemente el peso de defender una identidad rígida. Puedes reconocer tus logros sin apegarte a ellos, aceptar tus errores sin dejar que te definan y relacionarte con los demás desde un lugar de autenticidad, no de competencia. El trabajo con el ego es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento que no tiene un final definido. Pero cada vez que eliges observar tus pensamientos en lugar de reaccionar automáticamente, cada vez que decides soltar una historia que ya no te sirve, estás dando un paso hacia una vida más plena y auténtica. Porque más allá del ego, en ese espacio de silencio y presencia, está tu verdadero ser, un ser que no necesita máscaras ni historias para existir, porque ya es completo. Trabajar con el ego es como quitar capas de una cebolla, una tras otra, descubriendo que debajo de cada capa hay algo más profundo y auténtico. Este proceso no es lineal, ni sencillo, pero es transformador. Cada vez que decides observar al ego en lugar de dejar que actúe por ti, creas un pequeño espacio de libertad, y en ese espacio tienes la oportunidad de elegir. ¿Seguirás alimentando la narrativa del ego o te permitirás explorar quién eres más allá de él? Una de las trampas más comunes del ego es su capacidad para disfrazarse. Puede esconderse detrás de la humildad, haciéndote pensar que minimizar tus logros es un acto noble, cuando en realidad refuerza la narrativa de que no eres suficiente. O puede manifestarse como perfeccionismo, convenciéndote de que solo serás valioso si logras cumplir con estándares imposibles. Estas trampas son sutiles, pero cuando las reconoces, puedes empezar a desactivarlas. Un ejemplo cotidiano podría ser cómo reaccionas ante el éxito de alguien más. Si sientes envidia o resentimiento, es probable que el ego esté actuando desde la comparación, protegiendo la idea de que tu valor depende de ser mejor que los demás. Pero si te detienes y observas esa emoción, puedes preguntarte, ¿qué está tratando de proteger mi ego? ¿Qué miedo hay detrás de esta reacción? Tal vez el miedo es no ser visto, no ser suficiente, no ser amado. Y cuando puedes identificar ese miedo, también puedes empezar a soltarlo. El ego no desaparece por completo, y no tiene que hacerlo. De hecho, un ego sano y bien integrado es esencial para navegar el mundo. Nos ayuda a establecer límites, a definir nuestras metas y a cuidarnos en situaciones que realmente son amenazantes. La clave está en equilibrarlo con una conciencia más amplia, una que no se limite a las historias que el ego construye. La meditación es una práctica poderosa para cultivar esa conciencia.
Sentarte en silencio, con tus pensamientos y emociones, sin tratar de cambiarlos, es un acto de valentía. Es una forma de decirle al ego, te veo, pero no eres todo lo que soy. Durante la meditación puedes notar cómo surgen los pensamientos, historias sobre lo que hiciste, lo que deberías hacer, lo que los demás piensan de ti. En lugar de identificarte con ellos, simplemente los observas pasar como nubes en el cielo. Este simple acto de observación te ayuda a desidentificarte del ego y a conectarte con algo más profundo. En la psicología transpersonal, se habla de trascender e incluir. Esto significa que no se trata de rechazar el ego, sino de integrarlo en una identidad más amplia. Es como un niño que crece y se da cuenta de que su familia no es el centro del universo, pero sigue valorando sus raíces. Del mismo modo, cuando trasciendes el ego, no lo eliminas, sino que lo colocas en su lugar adecuado. Imagina un barco navegando en el océano. El ego es como el timón del barco, necesario para dirigirlo, pero inútil si no estás conectado con el horizonte. Cuando te identificas demasiado con el ego, es como si te enfocaras únicamente en el timón, olvidando el vasto océano que te rodea. Pero cuando integras el ego, puedes usarlo para navegar sin perder de vista el panorama más amplio. El budismo sugiere que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a una identidad fija. Nos contamos historias como, soy una persona que nunca comete errores, o soy alguien que siempre es rechazado. Estas historias nos dan un sentido de estabilidad, pero también nos limitan. Trabajar con el ego implica desafiar estas narrativas, no desde la fuerza, sino desde la curiosidad. ¿Qué pasaría si dejaras de creer que siempre tienes que ser fuerte? ¿Qué pasaría si soltaras la idea de que tu valor depende de lo que otros piensen de ti? Una práctica útil para explorar esto es escribir las historias que crees sobre ti mismo. Haz una lista de frases que empiezan con soy. Soy inteligente, soy torpe, soy valiente, soy inseguro. Luego, elige una de estas frases y pregúntate, ¿es esto absolutamente cierto? ¿Qué evidencia tengo de que esta historia es real? ¿Qué podría ser verdad si soltara esta creencia? Este ejercicio no se trata de negar quién eres, sino de abrirte a la posibilidad de que eres más de lo que crees. Trabajar con el ego también tiene un impacto en tus relaciones. Cuando dejas de identificarte completamente con tus historias, es más fácil ver a los demás más allá de las suyas. Por ejemplo, si alguien actúa de manera grosera o defensiva, puedes reconocer que están operando desde su propio ego, tratando de protegerse de algo. Esto no justifica su comportamiento, pero te da una perspectiva más compasiva. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes elegir responder desde un lugar de calma y comprensión. El ego no es un enemigo, sino un maestro. Cada vez que te atrapa en una narrativa, te está mostrando algo sobre ti mismo, tus miedos, tus deseos, tus heridas. Si puedes observarlo con curiosidad en lugar de rechazo, el ego se convierte en una puerta hacia un autoconocimiento más profundo. Al final, trabajar con el ego no es un proceso de llegar a un estado perfecto, sino de aprender a vivir con más conciencia. Es un viaje de autodescubrimiento en el que te das cuenta de que no necesitas eliminar nada de ti, porque ya eres completo. Más allá del ego, en ese espacio de presencia y aceptación, encuentras una paz que no depende de etiquetas, roles o historias. Es una paz que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida.
Ahora me gustaría conocer tu opinión y experiencia en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal.